Es una bendición poder compartir un programa más con ustedes y que conjuntamente vamos caminando día tras día, descubriendo estas hermosuras, descubriendo estos tesoros que guarda la palabra de Dios. Venimos viendo lo que es el Evangelio de Marcos y habíamos dicho que como estamos en el ciclo B, que corresponde al Evangelio de Marcos, pues vamos a dedicar este tiempo para reflexionar en la palabra, para estudiar un poquito al Evangelio de Marcos. Por razones de tiempo, pues llevarlo o meditarlo un poco más detenido, pues nos acarrearía muchísimo tiempo. Pero con el favor de Dios vamos a ir avanzando en algunas palabras del texto que de pronto a veces como que se nos vuelven un poquito confusas a la hora de entender. Así es que les invito a que corra por su Biblia, vaya por su Biblia, si puede tener un cuadernito de apuntes, pues mucho mejor, y juntos poder ir meditando en el Evangelio. Yo, de mi parte, espero y estoy seguro de que el Señor va a llegar a sus corazones. Y eso es lo más hermoso, que Dios entre en su corazón y en mi corazón, y que desde ahí podamos descubrir el actuar de Dios. Empecemos el programa poniéndonos en la presencia del Señor y pidámosle que nos regale de su Santo Espíritu para que podamos reflexionar, para que podamos entender su palabra. Pidámosle entonces al Señor y juntos digamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y le invito a usted, querido oyente, en el lugar donde se encuentre, disponga su corazón. Si las circunstancias lo ameritan, cierre los ojos y póngase ante la presencia de nuestro amado Padre, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos digámosle, Señor, aquí estoy, con todo el trajín de la jornada, con todos los éxitos y las bendiciones que tú nos regalas, aquí estamos, Señor. Aquí estamos a tus plantas, aquí estamos bajo tu mirada misericordiosa, porque sabemos que donde pones tu mirada, se derrama tu misericordia. Por eso, Señor, quisiéramos traer a tu presencia a nuestros familiares. Tal vez usted quiere poner bajo la presencia de Jesús, bajo la presencia del Padre, bajo la mirada del Espíritu Santo, a uno de sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus parientes, algún amigo que sabe que necesita de la presencia de Dios en su corazón. Este es el momento. Pongamos bajo la mirada misericordiosa de Dios no solamente a nuestra familia, sino a quienes nos rodean y quienes necesitan de Dios. Gracias, Señor, porque a cada uno de nosotros nos miras con infinita misericordia, con ese amor que te caracteriza, con ese amor incomprensible para el hombre, pero que actúa en el corazón del ser humano por puro amor tuyo, con tu poder, con tu misericordia, con tu paz. Por eso, Señor, te damos gracias, porque nos escuchas, porque acoges cada una de las peticiones de los oyentes que a esta hora se suman a elevarte una nueva oración. Deja, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros. Deja, Papá del cielo, que tu Espíritu Santo corra como agua viva, como agua fresca, y que vaya lavando nuestras impurezas, nuestro pecado. Que sea tu Espíritu Santo quien nos vaya limpiando, nos vaya purificando y que vaya llenando esos vacíos que tenemos. Deja, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia, que nos regale de una nueva experiencia de ti, que nos regale de una nueva experiencia del resucitado, que nos regale de una nueva experiencia con María Santísima. Sí, Señor,
Permite que tu Espíritu Santo venga y haga tu obra en nosotros. Deja que tu Espíritu Santo venga y santifique tu nombre en nosotros, porque nosotros no somos dignos, no tenemos la fuerza, no somos capaces de santificar tu nombre. Pero tú sí, Señor, con tu poder, con tu gloria, ven y santifica tu propio nombre. Ven y santifica al pecador. Ven y destruye el pecado que nos atormenta, que nos esclaviza, y sumérgenos en tu gloria. Ven, Espíritu Santo de Dios. A ti, María Santísima, también queremos pedirte que intercedas por cada uno de nosotros. Intercede, Señora, por toda la audiencia, por sus familiares, por sus amigos. Intercede, Señora, por cada una de las personas que de una u otra forma están colaborando, están llevando el mensaje de la palabra de Dios. A ti, Mamita María, queremos pedirte que nos enseñes a ser como tú, obediente, dócil a la escucha del Padre, dócil a la presencia de Jesús, que podamos nosotros también como tú guardar las palabras de las Sagradas Escrituras en nuestro corazón, que la podamos reflexionar y que la podamos poner por obra en cada una de las actividades del día. Te pedimos, Señora, por todas las personas que de una u otra forma niegan o reniegan de tu Hijo. Intercede, Señora, por ellas, para que ellos, movidos por el Espíritu de Dios, también puedan ser testigos del poder victorioso de nuestro Creador. Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la humanidad entera, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 1, versículo 9 del Evangelio de Marcos. El texto dice lo siguiente: En esos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para él, y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre él como paloma. Y del cielo llegaron estas palabras: Tú eres mi Hijo, el amado, tú eres mi elegido. Enseguida el Espíritu Santo lo empujó al desierto. Allí permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes, pero los ángeles le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Detengámonos brevemente en esta perícopa y el texto nos muestra que Jesús vino de Nazaret. Nazaret es el lugar donde fue engendrado el Hijo de Dios en el vientre de María. Luego Jesús nace en Belén y pasado el tiempo tiene que avanzar o tiene que esconderse o refugiarse en Egipto. De Egipto regresa a Nazaret. Es donde crece Jesús, en este hermoso pueblo de Nazaret. Un pueblo pequeño, dicen los estudiosos, que a lo mucho pues habían unas 30 casas, un pueblo pequeñito. Por eso nadie creía que el Hijo de Dios, el Salvador del pueblo israelita, va a venir de un sector tan humilde, de un barrio tan pequeño, tan humilde. Pero veamos la palabra Galilea, una palabra que denota mucho y que aparece mucho ya en los textos de los evangelios. Y podemos decir que Galilea es un pueblo de paganos. Escuche esto. Galilea es un pueblo de paganos. Paganos son aquellas personas que tenían dioses para todo. Para la agricultura, para la lluvia, para la cosecha, para la sexualidad,
para la familia, para todo. Y en medio de ese pueblo crece Jesús. Pero Galilea también, desde otro sentido, desde otra perspectiva, los estudiosos dicen que Galilea es el lugar de encuentro con Dios. Porque Dios aparece en medio de la debilidad del ser humano. Y cuando Jesús va anunciando su pasión, muerte y resurrección, le dice a los apóstoles: cuando yo resucite, nos reuniremos en Galilea. Es más, cuando se le presenta ya a los apóstoles, cuando se les presenta a los discípulos de Emaús, les dice: nos veremos en Galilea. Galilea, por lo tanto, tiene dos significados: lugar o la tierra de paganos, pero por otro lado también significa el lugar de encuentro con Dios. Uno podría decir: ¿en cuál lugar estamos? ¿O qué significa para usted entonces Galilea? ¿Usted se ubica en esa tierra de paganos o se ubica ya en ese lugar que es el encuentro con Dios? Y pienso que todos, la humanidad entera, todos pasamos por esa primera etapa o por ese primer significado de que Galilea es tierra de paganos. Porque en nuestra vida empezamos a pecar, empezamos a ofenderle a Dios y formamos parte de esa Galilea, de ese grupo de personas que ofenden a Dios. Pero cuando Dios llega, cuando Dios pasa, como acá el mismo texto nos dice: Jesús viene de Nazaret, pueblo de Galilea. Jesús viene a nuestro encuentro. Ahora Galilea toma otro sentido, toma otro significado. Y Galilea ahora deja de ser tierra de paganos, tierra de pecadores, para convertirse en un lugar de encuentro con el Señor. Por eso, querido oyente, cada vez que usted tiene una nueva experiencia con el Señor, usted está viviendo esta Galilea, que es el encuentro con el Señor. Pero también en esa nueva experiencia sería bueno que nosotros recordemos cuál era nuestra Galilea anterior, cómo era nuestra debilidad antes del proceso de conversión. Y terminemos dándole gracias a Dios ahí, porque Dios ha sido quien nos ha rescatado. El texto continúa y nos dice que Jesús se hace bautizar por Juan en el río Jordán. Esto comparándolo con el libro de Josué, capítulo 3, versículo 6, vamos a darnos cuenta que el pueblo israelita, luego de que permaneció 40 años en el desierto, llega ya la época, llega ya el tiempo de que tiene que entrar en Canaán, tiene que entrar ya en la tierra prometida, y justamente llegan hasta las riberas del río Jordán, y al otro lado del Jordán ven lo que es la tierra de Jericó. Josué era la persona que le reemplazó a Moisés. Entonces Dios le dice a Josué que entren por el río Jordán, pero que a la cabeza vaya el arca. El arca de Dios contenía las 2 tablas con los 10 mandamientos, contenía también una muestra del maná que Dios les había dado en el desierto y contenía la vara de Aarón. Entra el arca y a medida que va entrando el arca en el agua, el río Jordán se va abriendo, se va secando, va abriendo un espacio para que el pueblo israelita pueda entrar a Jericó. Esto significa el bautismo del pueblo israelita. Y por eso Jesús se acerca al río Jordán, se sumerge en el río Jordán y nos recuerda el bautismo del pueblo israelita. Muchos dirán: ¿pero por qué Jesús tenía que bautizarse si el bautismo de Juan nos invitaba a la conversión? Si el bautismo de Juan era para limpiar los pecados. Pero Jesús no tiene pecados. Sí, usted tiene toda la razón. La razón o la causa por la cual Jesús cumple la voluntad del Padre y se hace bautizar por Juan el Bautista
es porque Jesús se solidariza con el pueblo israelita, se solidariza con todos los pecadores del mundo entero. Y lo que es más, Jesús en esa solidaridad nos invita a sumergirnos en su bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús nos decía que tiene que pasar por un bautismo, lo que nos estaba diciendo, o lo que le decía a los apóstoles, y hoy nos dice a nosotros, es ese bautismo de sumergirse en la muerte, pero que también resucita con poder y con gloria. Desde ahí entonces nosotros vemos cómo Jesús se solidariza con el bautismo de agua para darnos ejemplo, para lavarnos de los pecados, para perdonar nuestros pecados. Y Jesús lo lleva más allá. Le dice, muy bien, ahora que se han purificado, ahora que han empezado un proceso de conversión, nos invita a sumergirnos en su bautismo de muerte para resucitar a la vida eterna. El texto continúa y dice que en esto Juan el Bautista, ve cómo los cielos se rasgan y ve que el Espíritu Santo baja sobre Jesús como paloma. Rasgar los cielos quiere decir que baja a ungir a Jesús. En la época de Jesús, Dios escogía un profeta para ungir, para derramar aceite consagrado y declarar un rey para Israel. Ahora es Jesús que, bautizándose en el río Jordán, ante la presencia de un profeta escogido por Dios, Dios Padre ahora abre sus cielos y es Dios Padre ungiendo en persona a Jesús, ya no con aceite consagrado, sino con el Espíritu Santo, el don de dones, el don por excelencia. Juan el Bautista, que es el profeta, está para ser testigo de esta unción en plenitud. Ver al Espíritu Santo como en forma de paloma no quiere decir que el Espíritu es una paloma. Lo que pasa es que el evangelista describe la presencia del Espíritu Santo como la forma de una paloma. Porque una paloma, ¿qué es lo que hace? Aletea. Y cuando aletea, hace esto. Ruido, como las alas de un ave, ¿cierto? Empieza a hacer ruido. Así ve Juan el Bautista y así describe el evangelista Marcos que la presencia de Dios viene con ruido, viene con fuerza, viene con poder, como el de una paloma en vuelo. Y el versículo 11 de este capítulo 1 de Marcos va a ser el reconocimiento o la presentación oficial del mismo Dios Padre Todopoderoso a su amado Hijo Jesús. Por eso, cuando los cielos se rasgan, Dios, luego de ungir a Jesús como Rey, va a decir lo siguiente: tú eres mi Hijo, el amado, tú eres mi elegido. Y esta es la finalidad del evangelista Marcos, mostrarnos de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque podríamos decir que a veces uno empieza a tener dudas sobre Jesús y dice, bueno, es que Jesús es, ¿qué? ¿Es Dios? Sí, pero no es Hijo de Dios. No es Hijo de Dios. Bueno, por ahí viene una confusión y terminamos desvirtuándonos de la fe. Terminamos alejándonos de la verdadera doctrina que Jesús imparte a sus apóstoles y que sus apóstoles nos imparten a nosotros. La intención, como decía, la intención de Marcos es mostrarnos, es poner en nuestro corazón esa semilla de que Jesús es realmente Hijo de Dios, pero que no es un hijo así sencillo, es un hijo amado, es el predilecto, es el escogido. En mi traducción dice el elegido.
el favorito, diríamos en otras palabras. Qué bueno que nosotros, a ejemplo de Jesús, escuchando y cumpliendo los mandatos del Señor, nosotros también podamos ser bautizados en el Espíritu Santo, que nos dejemos bautizar por el mismo Jesús. Y una vez bautizados por el mismo Jesús en el fuego del Espíritu Santo, pasar a ser los hijos amados de Dios, los escogidos, los preferidos. Y esto lo podemos empezar desde casa, mostrándoles a Jesús, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Que ellos vean que realmente Dios nos enamora cada vez de Él. Y que ese amor nosotros lo podemos compartir a quienes nos rodean. Finalmente, dentro de esta perícopa, el evangelista nos dice que el Espíritu Santo empujó al desierto a Jesús para que fuera tentado durante 40 días. Hablar de que el Espíritu Santo empuja es hablar que el Espíritu Santo de Dios es el yugo, lo que en Mateo nos dice: mi carga es suave y mi yugo es ligero. Lo que nos muestra acá el evangelista Marcos nos está diciendo que el Espíritu Santo es el yugo, es el que conduce al Señor. Para tener una mejor idea del yugo, usted ha visto en el campo, cuando dos bueyes son escogidos para arar la tierra, a estos dos bueyes se les pone sobre la cabeza algo como una moldura exactamente. Se les pone una moldura que va sobre la cabeza y sobre los cuernos del buey. Esta moldura tiene la capacidad de unir a los dos bueyes para en medio de la moldura llevar el arado. Y el arado lleva el timón. Y el timón pues es el que vaya guiando a la labranza en la tierra. Justamente eso es lo que representa el Espíritu Santo de Dios en la vida de Jesús y en su vida, querido oyente, en su vida y en mi vida. Porque el Espíritu Santo es esa guía, ese yugo, es el que nos conduce por los senderos del bien. Es el que nos ayuda a entender y a descubrir la palabra de Dios. Entonces, todo lo que nosotros podemos vivir y entender bajo la mirada de Dios no es producto de su esfuerzo, sino que es por la guía del Espíritu Santo. Continuamos con el versículo 14. Esta perícopa nos habla sobre Jesús escogiendo a sus primeros 4 apóstoles. El texto dice lo siguiente: después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma: el plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado, tomen otro camino y crean en la buena nueva. El evangelista nos muestra que Jesús se llega a enterar, después de haber enfrentado las tentaciones en el desierto, Jesús empieza ahora a proclamar la buena nueva de Dios. Pero quisiéramos reflexionar en eso de el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El pueblo judío esperaba la venida del reino de Dios. Y ya llegó. Llegó para los judíos, llegó para los israelitas en la persona de Jesús. Porque decíamos, Jesús es el que le administra el reino de Dios. ¿Y de qué forma lo administra? Lo administra a través de la paz, del amor, a través de la vida de sacramentos. Lo administra a través del proceso de conversión, lo administra a través de bautizarnos en el Espíritu Santo, lo administra a través de una conversión diaria, lo administra a través del entendimiento, de la sabiduría, de todo lo que viene de Dios. Dios Padre pone el reinar
en las manos de Jesús, pone su reino en las manos de Jesús. Y Jesús es el que nos va regalando los dones para un día llegado, ese día grande y glorioso, Jesús entregará el reino a Dios Padre. Entonces, hablar del reino de Dios es hablar de ese proyecto de salvación. Y mucho más allá de ese proyecto de salvación es hablar de la vivencia, lo que decíamos en algún programa. Ahora es ya no solamente esperar la llegada de Jesús, sino es vivir de Jesús. ¿Cómo que vivir de Jesús? Sí, vivir de esa vida sacramental, vivir de esa vida de comunión eucarística con el Señor. Eso es ser parte del reino de Dios. Eso es lo que Jesús viene a anunciar. Jesús viene a sanar enfermos. Jesús viene a perdonar pecados. Pero Jesús también viene a mostrarnos el rostro de Dios. Y algo que nos muestra también acá el texto, nos dice que el plazo está vencido. El plazo está vencido. No hace referencia a la segunda venida de Jesús, como a lo mejor lo podríamos malentender. Hace referencia a ese fin del reinar del demonio. Recuerde que cuando Jesús entra en el desierto, se le presenta a Satanás. Y Satanás dice que lo tentó durante 40 días. En otras traducciones, en los evangelistas sinópticos de Mateo y Lucas va a decir que lo tentó por 40 días y 40 noches. Marcos únicamente dice 40 días porque para los judíos, pues hablar de día incluía también la noche. Y lo que nos muestra el texto acá es que cuando Jesús se enfrenta a las tentaciones, está venciendo, está resistiendo, está derrotando a los tres enemigos grandes que tiene la humanidad entera. Usted dirá ¿cuáles tres enemigos? Si tenemos muchos, ¿cierto? La mentira, la lujuria, el egoísmo, la envidia, el chisme, la fornicación y todos los demás. Sí, pero el ser humano y el mismo Jesús se enfrenta a tres grandes enemigos como son el mundo, que es el primero, el segundo que es la carne y el tercero que es el demonio. Por eso en el Evangelio de Marcos nos va a describir que Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Uno de los enemigos que tiene el hombre es la carne. Y no solamente la carne del prójimo, sino su propia carne, mi propia carne, querido hermano. Porque en la carne uno empieza a experimentar el deseo de pecar. Otro de los enemigos que tiene el hombre es el mundo. Cuando Satanás le dice a Jesús, le lleva a una parte alta y le dice, mira lo que hay aquí, te daré todo lo que tiene a este pueblo, todas las riquezas, porque me ha sido entregado a mí. Tentación del mundo. Eso también nos pasa a nosotros. Cuando uno dice, ay, es que quisiera tener tanto dinero, o me hace falta dinero, o quisiera tener una mejor casa, o un mejor vehículo, o quisiera tener un vehículo. Tentaciones del mundo, enemigo del mundo. Y el otro enemigo, el maligno. Cuando el diablo le dice a Jesús, arrodíllate delante de mí. Eso también a nosotros nos pasa. El diablo entonces nos tenta a través de estos tres enemigos: carne, mundo y demonio. Y todo esto viene Jesús a decir, el plazo se ha vencido. El reinar de Dios ahora empieza a florecer. El tiempo en que reinaba el maligno ahora ha llegado a su fin. El texto continúa y nos dice, Jesús nos invita a tomar otro camino y a creer en la buena nueva. La invitación de Jesús es a creer en la buena nueva. Recuerde, querido oyente, que buena nueva significa evangelio. Y Jesús es el único evangelio. Jesús es, por excelencia, el evangelio de Dios, porque Él es la buena noticia.
Jesús nos trae la buena noticia de la salvación, de la redención, de la vida eterna, de que Dios se nos ha acercado para vivir y morar entre nosotros. Hermoso esto, poder ver cómo Jesús empieza a acercarnos a Dios, cómo Jesús empieza a bautizarnos en su Espíritu Santo para poder disfrutar, gozar de la presencia del Padre. Imagínese usted llegando ante la presencia de Jesús. Imagínese usted que está ante Jesús y que Jesús quiere sumergirle en su Espíritu Santo. ¿Qué le diría usted? Qué bueno, sí, ¿cierto? Aceptemos. Entonces, aceptemos esa invitación. Dejémonos bautizar en el Espíritu de Dios. Dejémonos transformar. Dejémonos que el Señor nos llene de su gracia para poder vencer estos tres enemigos: carne, mundo y demonio. Pero Señor, te pedimos que seas tú mismo quien nos regales la fuerza para vencer las tentaciones diarias. Que seas tú mismo acompañándonos día a día para vencer estas tentaciones. Toma, Señor, nuestra mano y camina con nosotros. Déjanos sentir que tú nos acompañas cada día. Toma, Señor, nuestro corazón y haz de él tu morada. Toma, Señor, de todo nuestro ser y santifícanos. Santifícanos y santifica tu nombre. En el versículo 16, Jesús nos invita a lo siguiente. Jesús caminaba por la orilla del lago Galilea. Ahí estaban Simón y su hermano Andrés echando las redes en el mar, porque eran pescadores. Jesús los vio y les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y con eso dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. Poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. También ellos estaban en su barca y arreglaban las redes. De inmediato Jesús los llamó y partieron detrás de él, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes. Este texto nos muestra cómo Jesús escoge a los primeros 4 apóstoles. ¿Y de qué lugar los escoge? Nada más y nada menos que de Galilea. De ese pueblo pagano, de ese pueblo que seguía a muchos dioses, Jesús escoge a sus 4 primeros apóstoles. Escuche, lo escoge a Pedro, a su hermano Andrés, luego escoge a Juan y a su hermano Santiago. Pero el número 4 tiene mucho que decirnos. Usted sabe que el número 7 es la plenitud de Dios. El número 7 significa la plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es pleno. Pero el número 7 viene de la suma del 4 más 3. El 3 que representa al presente, pasado y futuro, pero que también representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el número 4 que representa la humanidad, el universo entero, representa los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y esto es muy hermoso ver cómo Dios de la humanidad entera, de los 4 puntos cardinales, que somos un grupo, una humanidad pecadora, cómo Dios escoge a los apóstoles, escoge a sus discípulos, los saca de ese mundo, de la universalidad del pecado, los escoge para formarlos, los escoge para regalarlos una experiencia con Jesús, los escoge para que caminemos juntos con el Señor. Eso es hermoso. Así es que la invitación en este día es que usted y yo nos reconozcamos pecadores, que nos examinemos nuestra conciencia, que veamos nuestra debilidad. Dice el salmista: bien conocido tengo mi pecado. Todos somos conscientes de ese pecado que nos oprime. Todos somos conscientes de ese pecado que nos cuesta trabajo
vencer. Todos somos conscientes de ese pecado que nos oprime día a día. Y ahí viene Jesús en medio de nuestra debilidad y de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. Jesús escoge a hombres pecadores para transformarlos, para enseñarlos, para instruirlos, para que caminando con Jesús sean los testigos de su obra redentora. Así es que, como les decía, hermanos, la invitación de parte de Jesús está lanzada. Que usted se deje llamar por Jesús, que usted y yo escuchemos el llamado de Jesús, que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo. Porque puede darse el caso que uno dice, es que yo he cometido tantos pecados y yo no soy digno de ir a la iglesia, o yo he cometido pecados y no soy digno de leer su palabra, no tengo cara para acercarme a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Déjese de cosas, déjese guiar por el Señor. Fíjese cómo Jesús, de esa universalidad de pecados, lo está llamando a usted y a mí, así como un día llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Dejémonos formar por el Señor. Dejémonos experimentarnos amados por el Señor. Pidámosle entonces al Señor que nos regale la gracia de ser dóciles a su presencia, dóciles a su amor. Y yo le invito a que usted, reviviendo su tristeza, reviviendo su debilidad, se presente ante el Señor y le diga, Señor, aquí estoy. Como Samuel, dígale, aquí estoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dígale una vez más, Señor, con todas mis debilidades, aquí estoy, pero habla, que tu siervo escucha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.